Realmente no puedo decir que fue más desconcertante. La primera vez que viajé por el bosque con el león, cuando tropezamos con él por accidente en Karmath y emergimos en el bosque frutal de Avalus, o el ataque a Sable, cuando mis hermanos y yo nos reunimos en la bodega de carga de la Pax Fortitudinis, cerramos los ojos por orden suya y los volvimos a abrir para encontrarnos rodeados de niebla y árboles. A los demás ya se les había dicho lo que podían esperar, y el estoicismo de nuestra estirpe cuenta mucho. Pero aún así percibí el temblor de los yelmos cuando los guerreros miraban a su alrededor, conmocionados, y oí los susurros de sobresalto a través de la red de voz. Creo que lo que más les inquietó fue el cambio en nuestro Gensire. Viajar de un lugar a otro por medios en gran parte desconocidos para nosotros no era un concepto nuevo para los marines espaciales, que habían viajado a través de la urdimbre en muchas ocasiones. Sin embargo, el león nunca había poseído los dones hechiceros de Magnus, ni siquiera la visión profética del noble Sanguinius, o de ese monstruo retorcido que era Kurz. Era difícil imaginar un ser más anclado en el universo material que Leon L. Johnson. Y apenas mis hermanos se hicieron a la idea de que el señor de la primera había regresado y estaba considerablemente alterado por la edad. Tuvieron que enfrentarse a las extrañas habilidades que ahora poseía y que ni siquiera él comprendía del todo. Sin embargo, al menos en aspecto el león no había cambiado, se veía una ventaja táctica y la aprovechaba. Serafax podría esperar cualquier cantidad de trucos de su primarca, pero era muy poco probable que este fuera uno de ellos. Eso esperábamos. Nuestro viaje por aquel bosque misterioso fue más corto que el anterior, lo cual agradecí. El entorno en sí no era demasiado inquietante, aparte de la forma antinatural en que habíamos llegado hasta allí. Pero recordaba los aullidos de mi primer viaje y no tenía ningún deseo de encontrarme con quien quiera que los produjera. Los enemigos de carne y hueso que nos esperaban en Sable era una cosa, incluso teniendo en cuenta la brujería asquerosa y los aliados inhumanos a los que podría recurrir. Sin embargo, los bosques de Caliban habían sido lo bastante mortíferos en el universo material. No me apetecía arriesgarme contra lo que pudiera acechar en ese eco del mismo, que tenía que ser adyacente a la urdimbre al menos de algún modo. Incluso con nuestro mayor número, parecía que nuestra presencia era demasiado breve para llenar la atención de cualquier cosa que pudiera estar acechando bajo las ramas del espejo Caliban. Seguimos al león a través del húmedo y amortiguado mundo de niebla y troncos de árboles, hasta que llegamos a un lugar donde los árboles estaban espaciados un poco más uniformemente, y sus ramas comenzaban más lejos del suelo, dejando altas extensiones de corteza desnuda a nuestro alrededor. Estamos aquí, dijo el león. Desenfundó sus armas y activó el campo de poder alrededor de Felthy. Puede que el emperador no siga vivo, en ningún sentido de la palabra. El imperio tal y como lo conocíamos puede estar muerto. La causa a la que servimos hace mucho tiempo puede que ya no exista. Si es así, ahora es el momento de que encontremos nuestro propio propósito. Si algo en esta galaxia puede decirse que importa, tal vez sea cómo elegimos actuar cuando las viejas restricciones impuestas sobre nosotros han desaparecido, y somos libres de elegir nuestro propio camino. Todos habéis elegido estar conmigo para hacer todo lo posible por ayudar a quien podamos, y por ello tenéis mi más profunda gratitud. Seremos lo que siempre debimos ser, el arma de la humanidad contra la oscuridad. ¿Estáis preparados, hijos míos? Asentimos a coro. A decir verdad, creo que cualquiera de nosotros estaba más preparado para enfrentarse a lo que fuera que nos íbamos a encontrar que lo que habíamos estado en el bosque. Batalla, dolor y muerte eran cosas para las que estábamos preparados desde hacía siglos, según nuestros cálculos, y desde hacía milenios en lo que respecta a la galaxia. El león dio un paso adelante y nosotros avanzamos con él, con las armas preparadas. Entre un paso y el siguiente me di cuenta de que los árboles que nos rodeaban de repente parecían menos árboles, y cuando mi pie bajó para dar el siguiente paso mi bota no aterrizó con un suave ruido sordo en la tierra y la hojarasca del suelo del bosque, sino con el duro tintineo de la ceramita sobre la piedra.
Los troncos de los árboles se habían convertido en columnas, altas, desnudas y espaciadas uniformemente, y nos encontramos a un atrio, y estábamos rodeados. Se abalanzaron sobre nosotros como una tromba, y, si nuestra repentina llegada les había pillado desprevenidos, no dudaron en demostrarlo. Atravesé el cráneo de uno con un proyectil de perno antes de darme cuenta de lo deforme que era, y solo cuando una segunda criatura se abalanzó sobre mí con un arma que no era tanto un hacha como una enorme cuchilla de mango largo, mi cerebro fue capaz de ponerle nombre: hombre bestia. Una forma semiestable de abhumano, considerada apenas mejor que los verdaderos mutantes en la mayoría de los mundos imperiales. Había conocido a varios hombres bestia en mis viajes por la galaxia, de carácter variado. Unos pocos eran esclavos contratados, desgraciados con suerte, ya que su condición de degenerados pecadores les había sido inculcada desde su nacimiento. El resto eran renegados y forajidos, cansados de los abusos que recibían y que se defendían tomando lo que podían. Encontré más puntos en común con ellos de lo que habría esperado, aunque uno llamado Ran intentó matarme cuando se dio cuenta de que era un marine espacial. Pronto aprendió su error, aunque dado que yo lo maté a su vez, no puedo decir que lo recordara por mucho tiempo. La forma en que el imperio trataba a tales criaturas creó un terreno fértil en el que el descontento y la ira podían echar raíces, y ahora recogíamos los frutos de ello. Oí rezar a los asquerosos dioses del caos para que dieran a la horda la fuerza suficiente para derribar las odiadas herramientas del emperador, tal y como nos veían. Y tanto si esas deidades respondían a las súplicas que se les hacían como si no. Lo cierto es que a los hombres bestia no les faltaba ni fuerza ni salvajismo cuando vinieron a por nosotros. Golpeé con mi espada de cadena y le corté un brazo a la criatura que me atacaba con su enorme cuchilla, pero aunque gritó de dolor, no cayó al suelo ni retrocedió, sino que pasó a empuñarme torpemente con una sola mano y a golpearme de todos modos. Me sorprendió tanto su resistencia que no pude esquivar ni para el golpe, y el filo dentado del arma me alcanzó en la pechera. La fuerza de la criatura era considerable, y eso, combinado con el peso del arma, bastó para tirarme al suelo. Mi armadura me salvó de la bisección, con tan solo una nueva línea brillante en la pintura negra, y disparé desde mi posición sentada para abrir un agujero en el pecho y la columna vertebral de mi atacante. Ni siquiera su robusta fisiología pudo resistirlo, y se desplomó con un grito truncado. También derribé al siguiente y me puse en pie antes de que mis hermanos tropezaran conmigo. Son unos brutos feos, ¿verdad?, dijo Kai jovialmente. Blandiendo su espada de poder, parecía un movimiento de showman, diseñado simplemente para impresionar con la técnica de muñeca. Pero cuando volví a su posición de guardia, el hombre bestia que había retirado el brazo para golpearlo con la masa de púas que llevaba estaba cayendo al suelo, y su cabeza ahora a cierta distancia y con el cuello cauterizado por el campo de poder de la hoja. Kai dio un paso al frente, barrió el aire con su arma en una sencilla figura de 8 a 2 manos, tras lo cual otros dos de nuestros atacantes se desplomaron literalmente. Típico de un oficial, comentó Merian desde mi otro lado. Su Volter ladró y el pecho de otro hombre bestia explotó. Todos podríamos hacer eso si tuviéramos su arma. Estaba de acuerdo. Mi espada de cadena podía atravesar carne, hueso y armaduras ligeras, aunque era un proceso feo. Pero las espadas eléctricas eran mucho más caras y difíciles de construir y mantener. Y por eso un comandante de caballería como Kai habría tenido una. La construcción simple y robusta de una espada de cadena era más adecuada para el soldado de línea que yo había sido. O, al parecer, para un humano. Un nuevo enemigo se lanzó sobre mí, con su lengua colgando de sus fauces voraces, y me lanzó a la cara su propia hoja rugiente de dientes monomoleculares, alimentada con prometio. Rechacé el golpe con el antebrazo. La ceramita podía desviar tales armas con poco más que un rasguño, y clavé mi arma en el pecho de la criatura. La sangre brotó al clavarse la espada de cadena, acompañada por el quejido de sus dientes al cortar las costillas. El hedor de los huesos calentados por la fricción llegó hasta mis fosas nasales, incluso a través de los filtros del casco, y la bestia sufrió un espasmo de agonía. Sentí que mi espada temblaba al desgarrar el corazón de mi enemigo,
conmigo, y la arranqué con tal fuerza que convertí al hombre bestia en un misil ensangrentado que chocó con otro de los suyos preparando un disparo de autogol. Incluso contra la devastación que le estábamos causando, creo que los hombres bestia podrían haber resistido, pero les impulsaba el odio y una feroz determinación, las mismas cualidades que los convirtieron en tropas tan eficaces en los ejércitos del imperio para los pocos comandantes dispuestos a utilizarlos. Eran enemigos imponentes y poderosos, pero sabían que se nos podía herir y matar, e incluso si morían al intentar tal objetivo. Su muerte podría abrir una brecha crítica que el que estuviera detrás de ello podría aprovechar. Sin embargo, no éramos solo 20 marines espaciales, ni siquiera solo 20 veteranos de la Gran Cruzada. Nos dirigía un primarca, nuestro primarca, y siempre era la encarnación de la muerte. Las criaturas que nos atacaron fueron rechazadas y muertas, pero nunca se acercaron al león, al menos no por voluntad propia. No hubo intercambio de golpes, ni combate entre enemigos, por muy desiguales que fueran. El león se limitaba a matar todo lo que se interponía en su camino, fluyendo por el atrio con la misma facilidad y rapidez que el viento. Los hombres bestias eran despedazados o arrollados antes de darse cuenta de que el enorme y el aterrador líder de sus atacantes iba a por ellos. Ante semejante enemigo, hasta su determinación se derrumbaba. Según el cronómetro de mi casco, pasaron 16 segundos de combate visceral antes de que los hombres bestias entraran en pánico y empezaran a huir del león y del rastro de cadáveres que estaba alejando. El efecto en el resto fue casi instantáneo, como el de una manada de animales de presa que huye cuando huele a un depredador, y las criaturas que se amontonaban para intentar alcanzarnos y matarnos en un segundo se volvieron atrás en el siguiente. Puse una saeta entre los omóplatos de una de ellas, más para animar a sus congéneres a seguir su camino que para otra cosa. «Vienen más», anunció el león por el box, con su yelmo girando a un lado y a otro mientras sus sentidos sobrenaturales le daban información que ni siquiera nosotros teníamos. «No debemos quedar atrapados por el peso de los números, debemos encontrar a Serafax». «Permítame que le ayude en eso, padre», dijo una voz desde el otro extremo del atrio, y alguien salió de un resplandor en el aire. Tenía que ser Serafax, el hechicero. No lo recordaba de la Gran Cruzada ni de nuestro exilio en Caliban. Pero aunque algunas partes de su armadura habían sido sustituidas con el paso de los años, seguía pintada y marcada a la manera de la Primera Legión. Llevaba una sobrevesta encima, como Lohok y los otros de mis hermanos. Pero en lugar de un simple color crema con nuestro icono de la espada alada, la de Serafax estaba marcada con runas y glifos fantásticamente complejos que me hacían daño a la vista. Su armadura real no estaba muy deformada ni desfigurada, desde luego no de la forma que había visto en los otros adoradores del caos, cuya ceramita a menudo se había convertido en pinchos, cuernos o bocas lascivas. Pero su rostro... La mitad de su cabeza estaba en llamas, ardiendo con llamas amarillas brillantes que no parecían causarle dolor ni consumir su cuerpo, o al menos eso supuse, ya que eran tan feroces que no podía distinguir lo que había debajo de ellas. No era de extrañar que Valor se hubiera mostrado tan despreocupado por la naturaleza de los seguidores del hechicero, si este era el guerrero al que rendía pleitesía. Está claro que Serafax no necesitó más palabras después de anunciar su llegada. Levantó un bastón con una calavera que parecía haber pertenecido a un aldeari, y un rayo de energía hechicera brotó de él y se dirigió hacia León. Se disipó a un palmo de la víscera enrejada del casco del primarca. El león levantó el arma Luminis y devolvió el fuego a su manera, pero el plasma sobrecalentado simplemente salpicó la protección arcana que Serafax había conjurado para sí mismo. Serafax volvió a intentar su propio ataque, pero una vez más se desvaneció justo antes de dar en el blanco. La mitad visible del rostro del hechicero estaba conmocionada, conmoción que se transformó en alarma cuando el león saltó hacia adelante, con la intención de acabar con él con fealdad, ya que su arma de plasma era aparentemente incapaz de hacerlo. Serafax se dio la vuelta y huyó por una puerta, con el león en su persecución. Le seguimos, pero ni nuestros reflejos ni nuestra velocidad estaban a la altura de nuestro Gensire. Así que cuando salió del atrio ninguno de nosotros le pisaba los talones. Los guerreros de iridiscente armadura verde surgieron de brillos en el aire similares al que había expulsado a su amo.
dispuestos a nuestro alrededor en un semicírculo suelto, y entre nosotros y la puerta por la que acababa de salir el león. No eran avumanos, eran astartes, como nosotros, aunque la similitud terminaba ahí. Mientras que la armadura de Serafax en sí misma daba pocas pistas sobre los poderes inhumanos a los que ahora servía, la lealtad de estos guerreros era inmediatamente obvia. Algunos llevaban yelmos con cuernos, cuyas protuberancias parecían ser erupciones óseas de sus propios cráneos que habían perforado la ceramita desde dentro, en lugar de una decoración externa. Vi que uno empuñaba su fusil con la mano derecha normal en la culata, pero sostenía el cañón con zarcillos carnosos que salían de su vambrace. Otro tenía una cola con escamas que terminaba en una masa de hueso con pinchos, mientras que un tercero nos rugía con una boca llena de colmillos que había sustituido al águila imperial de su pecho. No necesité ver la enorme figura de Marcock para saber que se trataba de la Guardia Dolorosa, aunque sus formas eran distintas. El color y la naturaleza de su armadura eran lo bastante parecidos a los suyos como para que el parecido fuera obvio. Tanto ellos como nosotros tuvimos medio segundo para darnos cuenta del enemigo que teníamos enfrente, y entonces empezó el tiroteo. Fue un combate exponencialmente más intenso y brutal que el que acabábamos de librar. Los proyectiles nunca se dañaron para atravesar la ceramita, porque cuando se concibió el armamento no se pensaba que los enemigos de la humanidad fueran a llevar ese tipo de armadura. En los milenios transcurridos desde entonces, el imperio se había visto incapacitado por su propia negativa a aceptar el progreso, y los renegados a los que nos enfrentamos ahora, o incluso nosotros mismos, nos veíamos limitados en gran medida por las armas que podía recoger de sus antiguos amos. Al igual que mi espada de cadena, las armas de cerrojo eran más que suficientes para la mayoría de los fines que se les iban a dar, pero carecían de la especialidad necesaria para ser igual de efectivas contra la armadura de quien las empuñaba. Dos proyectiles impactaron en mi pecho en el mismo instante que disparaba mi propia arma. Fui derribado hacia atrás, pero la ceramita aguantó, aunque el sigilo de mi legión recibió más daño. Introduje un proyectil en la rodilla de un enemigo, haciéndole tambalearse. Otros 3 disparos rebotaron en mi pultrón derecho, y uno se desvió por segunda vez en el lateral de mi casco, haciéndome tambalear de lado. Aquí no había cobertura que valiera, era un combate a quemarropa en un extremo del atrio, decidido por el volumen de fuego y la pura suerte. Vacié el cargador de mi pistola de proyectiles casi a ciegas, con la esperanza de golpear a un punto débil con una placa frontal, pero incapaz de apuntar bien debido a los disparos que yo mismo estaba recibiendo. Algunos de mis hermanos no tenían esos problemas. Por el rabillo del ojo vi la mancha incandescente del cañón de plasma de susurro rojo descargándose y golpear la masa central bien blindada de un objetivo que no era ninguna preocupación para un arma de esa potencia. Uno de nuestros enemigos gritó y murió cuando la voraz energía lo atravesó, y otro fue vaporizado por la Meltgun de Guziel. Vi caer a uno de los guardias dolorosos. Creí que por uno de mis proyectiles, pero entonces algo me golpeó en el costado con la fuerza de un tren magnético. Nuestros enemigos también tenían armas más pesadas, y las lecturas de mi casco parpadearon en rojo cuando caí al suelo. Algo grande, un bolter pesado, tal vez un cañón automático, me había golpeado y había astillado mi ceramita como si mi peso hubiera hecho con las baldosas sobre la que acababa de aterrizar. La energía se desvaneció por un momento, dejando mis extremidades anormalmente pesadas y mi visión oscura, y luego volvió a chisporretear cuando una conexión suelta volvió a hacer contacto. Esperaba que alguien se ocupara de aquella arma. Si volvía a golpearme en el mismo sitio, era poco probable que sobreviviera. Resultó que tenían otras cosas de las que preocuparme. ¡Zabriel!, rugió una voz, pero no era ninguno de mis hermanos que venía a mi ayuda. Me puse en pie en trompicones y vi que Marcock se me echaba encima con su enorme hacha de hoja pálida, empuñada con ambas manos. «Te debo un golpe», bramó casi con alegría el comandante de la Guardia Dolorosa. Burns se abalanzó sobre él desde la izquierda, con el puño de poder desvainado para derribar al traidor, pero Marco fue demasiado rápido. El mango de su hacha salió disparado y alcanzó a Burns en la placa facial de su casco, haciéndole caer al suelo, y para cuando mi hermano hubo recuperado el equilibrio, uno de los guerreros de Marcock había caído sobre él por detrás con un cuchillo de poder, y Burns estaba totalmente ocupado intentando salvar su propia vida.
Dejé caer mi pistola de proyectiles vacía y desenfundé la de repuesto, con la esperanza de herirlo al menos antes de que se acercara a mí. Pero el tamaño del gigante no reflejaba su velocidad, y la culata de aquella maldita hacha me arrancó el arma de la mano antes de que pudiera disparar. Lancé mi espada de cadena, pero Marcock llevaba puesto el casco esta vez, y la verdad es que no sé qué esperaba conseguir, dado que la última vez que lo decapité simplemente volvió a levantar la cabeza. Los dientes lanzaron chispas al chocar contra su armadura, pero en un instante me golpeó el brazo con el mango del hacha, con tanta fuerza que sentí como se rompía la ceramita y el hueso que llevaba dentro, y la espada de cadena se me cayó de las manos. Su siguiente golpe fue un puñetazo que se clavó en la coraza agrietada de mis costillas, e incluso mi umbral de dolor se vio momentáneamente sobrepasado. Me tambaleé hacia atrás y caí, y él levantó el hacha en alto. Te debo un golpe, gruñó, con extrañas armonías que emanaban detrás de la placa frontal de su casco, y blandió. El hacha de la hoja pálida descendió como la muerte, demasiado rápido para que yo pudiera apartarme torpemente. El filo se detuvo a un palmo del sello de mi casco, pero no fue un acto de piedad o burla por parte de mi enemigo. Por el contrario, su arma fue lanzada hacia arriba y de nuevo hacia atrás por la hoja de la gran espada terráquea que había interceptado el golpe justo debajo de la cabeza del hacha. ¡Te debo un golpe!, rugió Marcock a mi salvador. ¡Es una cuestión de honor! ¿Crees que conquistamos la galaxia con honor? ¡Sois todos iguales!, resopló Galak y atacó. La armadura de Catapracti del cenobita le hacía rival a Marcock en tamaño y al parecer también en fuerza. Sus armas chocaron, pero el comandante de la Guardia Dolorosa fue incapaz de apartar a Galak de él, a pesar de su esfuerzo. En lugar de eso, Cata Guerrero retrocedió un paso y volvió a golpear. Marcock era rapidísimo y su hacha giraba en el aire más rápido de lo que hubiera sido posible, pero Galak era igual que él, esquivando y desviando los golpes con calma, como si supiera lo que iba a ocurrir incluso antes que Marcock. Los destructores luchaban y se desangraban en el crisol de la muerte brutal y cuerpo a cuerpo, sin pedir ni dar cuartel, así que yo no era ajeno a los cortes y estocadas del combate. Sin embargo, ver trabajar a Galak me retrotrajo a cuando era recluta novato y veía a mis instructores manejar sus armas con una rapidez y una destreza que entonces me parecían divinas. Pero no tuve tiempo de quedarme boquiabierto. Me abalancé sobre la pistola que se me había caído y la alcé y abrí fuego. Los proyectiles detonaron en la pierna y el brazo y el peto de Marcock, y, aunque su armadura reparó el daño en unos instantes, los impactos le desequilibraron y provocaron que su siguiente golpe fallara por completo y se clavara en el suelo. ¡Cobardes!, rugió Marcock, desviando el siguiente golpe de Galak. ¡Luchad contra mí! Se interrumpió cuando Launciel apareció a su derecha y atravesó la armadura de Marcock con su espada de poder, atravesándole la caja torácica. El gigante se agarrotó en lo que bien podría haber sido agonía y que, dado lo que sospechaba de sus lealtades, podría haber sido éxtasis. Pero Galak no estaba de humor para dejarle vivir la experiencia sin interrupción. La gran espada terráquea volvió a arremeter y el brazo izquierdo de Marcock fue cortado limpiamente de su cuerpo, su pauldron cortado en dos por el perturbador campo de poder y el afilado filo de la antigua arma. Launciel retiró su propia espada y retrocedió ante el torpe y desequilibrado contragolpe de Marcock. El gigante rugía ahora sin pronunciar palabra, con un dolor y una rabia demasiado abrumadores para cualquier otra cosa. Me puse en pie y disparé otra saeta, destrozando su yelmo justo cuando Galak volvía a blandir y le arrancaba también el brazo derecho. Eso cambió las cosas. El mango del hacha seguía aferrado a su mano, pero la resistencia antinatural de Marcock desapareció ahora que esa mano ya no estaba unida a su cuerpo. Se tambaleó y la sangre empezó a gotear espesa de sus hombros. Empezó a coagularse casi de inmediato, ya que seguía siendo un marín espacial con nuestra biología mejorada y nuestras habilidades curativas, pero parecía que era un arma en sí la que le había otorgado la capacidad de sobrevivir a la decapitación y no ninguna habilidad innata suya. ¡No!, bramó con fuerza y dio un paso hacia Galak. Estaba claro que Galak no quería correr riesgos. Se agachó, blandió su espada horizontalmente y le cortó las dos piernas de un golpe. Marcock cayó al suelo con un aullido. Galak recuperó toda su estatura, invirtió la empuñadura de la espada y la clavó en el pecho de Marcock.
La hoja era lo bastante ancha como para golpear ambos corazones a la vez, y no me cabía duda de que Galad la había dirigido con la destreza necesaria para hacerlo. Marcock sufrió todos los espasmos que pudo sin ningún miembro unido, pero Galad no se entretuvo en su muerte. Sacó su espada con una mano y la levantó la otra, disparando su lanzador de plasma. Seguí la dirección de su disparo con la pistola de proyectiles en alto y preparada, pero me encontré con escasez de objetivos. La Guardia Dolorosa había sido vencida. Por muy feroces que fueran los guardaespaldas de Serafax, no habían sido rival para la Primera Legión, ni siquiera para lo que quedaba de ella como nosotros. Nuestra victoria no había sido gratuita. Mi propio brazo roto no era más que una de las varias heridas inmediatamente perceptibles entre mis hermanos. Y Asbiel el boticario estaba tendiendo a los Lamor caídos, que claramente habían atacado con la furia común de los escuadrones de asalto y habían sufrido las consecuencias, que eran igualmente comunes. Sin embargo, los guerreros de élite del enemigo estaban muertos, y no parecía haber magias malignas que amenazaran con reanimarlos. Me acerqué a Marcock y le di un pisotón en el casco. Se hizo añicos y cayó, dejando al descubierto su rostro, retorcido por el dolor y el odio. Se acercó a mí con una lengua antiguamente larga y me lanzó una carcajada. Probaré tu carne aún, traidor 2 veces maldito, y tú... Vacié el resto del cargador de la pistola en su cabeza sin esperar a que terminara, hasta que hice un agujero en el suelo y las piernas de mi armadura quedaron salpicadas de finas partículas de su piel, hueso y cerebro. Tal vez debería haber tenido más cuidado al permitir que su carne, obviamente contaminada, tocara mi armadura de esa manera, pero yo había sido un destructor. Era un destructor, y la aniquilación de nuestro enemigo siempre tenía prioridad sobre nuestra propia seguridad. ¿Están todos?, preguntó Wayne, mientras la hoja de su hacha de poder humeaba al vaporizarse la sangre que le recubría. ¿Ninguno desapareció del mismo modo que llegó? Mis hermanos confirmaron negativamente, pero un escalofrío se había apoderado de mis corazones mientras escudriñaba nuestros alrededores. Nuestras fuerzas estaban aquí, en diversos estados de salud y heridas, y los cuerpos de armadura verde de nuestros enemigos. Pero había una ausencia notable: Baelor. Dije expulsando el cargador de mi pistola de cerrojo y colocando a otra a tientas con la mano de mi brazo roto. Nuestro último hermano y lugarteniente de Serafax no está entre sus muertos. Lo que significa que tiene que estar en algún sitio más importante que aquí, intentando detenernos, asintió Bebedan. Me pregunté si lamentaba no haber golpeado a Baelor en lo alto de su montaña. Yo ciertamente lo lamentaba, pero me mordí la lengua. Poco ganaba en enfrentarme a él, ni a Galad y Launciel, que habían dejado a Baelor salir libremente de su sistema, pero que sin duda acababan de salvarme la vida. El león, dijo Wayne, el león, asentí, y mis hermanos y yo nos movimos como un solo hacia donde nuestro Gensair había desaparecido persiguiendo al señor hechicero de los 10.000 ojos.